Les damos la bienvenida a esta transmisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la conmemoración de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo. Este acto es organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tendremos la mesa de discusión respecto del tema de este día y posteriormente a las 7 de la noche el conversatorio correspondiente con la participación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta mesa de discusión de análisis me permito presentar a quienes participan en ella. Presento a la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, al doctor Arturo Bárcena Zubieta y al doctor Miguel Carbonell Sánchez. La temática es la 10ª época de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterios clave que marcan una nueva cultura constitucional. ¿Cuáles han sido los cambios jurisprudenciales más importantes derivados de la reforma hasta hoy y cuáles fueron los retos que se presentaron en su implementación y cómo se superaron? Esta es la temática, esta 10ª época, y para el análisis tendremos la participación de quienes han sido ya presentados y moderará esta mesa de discusión el maestro Carlos de la Rosa Xochitiotzi, titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial. En este momento, el maestro de la Rosa tiene el uso de la palabra. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del evento de aniversario de 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. Esta tarde conversaremos sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte durante la 10ª época, en específico sobre los cambios más relevantes en la cultura constitucional mexicana en los últimos 10 años y sobre cómo estos se han reflejado en el desarrollo de las líneas jurisprudenciales y los precedentes de la Corte. Para conversar sobre este interesante tema, contamos con un panel de lujo. En primer lugar, con el doctor Miguel Carbonell Sánchez, la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel y el doctor Arturo Bárcena Zubieta. La dinámica de esta mesa de esta tarde será la siguiente. En primer lugar, escucharemos a las personas ponentes, quienes expondrán por hasta 20 minutos. Después tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Por lo tanto, les pido a quienes nos siguen, a quienes siguen la transmisión en vivo en redes sociales, que nos planteen sus comentarios y preguntas y se los haré llegar a los participantes. Si les parece bien a nuestros ponentes, haremos algunas rondas de 3 preguntas a cada una y daremos oportunidad para que reaccionen a ellas. Para iniciar esta conversación, me gustaría entonces cederle el uso de la palabra al doctor Miguel Carbonell, quien tendrá 20 minutos para presentar su postura en el tema. Adelante, doctor. Gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, comienzo agradeciendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a su presidente, el señor ministro doctor Arturo Saldívar, a Fabiana Estrada y a ti, Carlos de la Rosa, por esta oportunidad, y saludo con mucho afecto y admiración a mis estimadísimos colegas Ana Laura Magaloni y Arturo Bárcena Zubieta. Para entrar directamente en el tema, dado que el tiempo es poco y hay muchas aristas, hay muchos comentarios por aportar, les diría que en este 10º aniversario de la reforma, pues ya tenemos un corpus juris construido jurisprudencialmente muy abundante en materia de derechos humanos que en alguna medida, y como no podría ser de otra manera, toma su punto de partida a partir del propio texto de la reforma. Me parece que la reforma, en esa reconfiguración prácticamente integral que hace del artículo primero en diversos puntos de sus ahora 5 párrafos, ya nos da una serie de lineamientos que son los detonantes de criterios jurisprudenciales como los que voy a comentar enseguida. ¿Cuáles son esos lineamientos? Bueno, pues desde luego me parece que hay 3 claves de lectura, que son la primera, el artículo primero, párrafo primero, por cuanto hace a toda la constitucionalización de las fuentes internacionales en materia de derechos humanos, o los derechos humanos de fuente internacional, como lo ha señalado la Corte. Una segunda clave de lectura muy importante está en el párrafo segundo del artículo primero, cuando nos aporta 2 técnicas de interpretación del derecho y de todo el derecho, no del derecho constitucional y ni siquiera de los derechos humanos, sino de todo el derecho,
que son el principio pro persona por un lado y la interpretación conforme por otro. Y una tercera clave que se puede desprender del propio texto y que también ha dado lugar a apasionantes y muy vivos avances en la jurisprudencia mexicana reciente, está en el párrafo tercero del artículo primero, cuando, por un lado, señala los principios de los derechos humanos y especialmente ahí el que ha sido, creo, tratado con mayor profundidad y ha generado un mayor número de asuntos, el principio de progresividad, este párrafo tercero del artículo primero, pero también las características de los derechos humanos, además de la progresividad, como la universalidad, interdependencia e indivisibilidad, y luego el listado de deberes y obligaciones de ese párrafo tercero. A partir de aquí, yo creo que la jurisprudencia, y también con un carácter introductorio y general diría, la jurisprudencia de la 10ª época de estos últimos 10 años ha venido a señalar una senda que podríamos aglutinar bajo ese concepto que fue, creo, si no tengo mala información, originalmente creado por el profesor Ricardo Guastini, que hablaba de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Me parece que estos 3 párrafos, estas 3 claves iniciales, han permitido que la jurisprudencia, desde la reforma constitucional hasta el día de hoy, vayan constitucionalizando áreas completas del ordenamiento, o mejor dicho, constitucionalizando todo el ordenamiento, de tal suerte que hoy no puedes ejercer derecho penal sin saber de derechos humanos y de derecho constitucional, ni puedes ejercer derecho civil, ni mercantil, ni laboral, ni medioambiental, es más, ni fiscal siquiera, desde luego civil, etcétera, familiar, sin saber de derechos humanos. ¿Cómo le podemos llamar a esto? ¿Cómo esto se plasma de alguna u otra manera? A través de esa etiqueta, de ese cajón conceptual al que alude Ricardo Guastini en un texto seminal de 1998, al que denominó la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Y esto es algo que no teníamos, creo, antes de la reforma, o que no teníamos de manera tan clara, tan perfilada frente a nosotros, y que hoy me parece que ya es innegable. Hoy, bueno, y ahí, como tú sabes, Carlos, porque lo atestiguaste directamente, el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte publicó este libro colectivo sobre la constitucionalización del derecho de familia, como un ejemplo de los varios que se podrían apuntar en la misma dirección. En ese sentido, y dadas estas 2 premisas generales, creo que las grandes aportaciones desde la jurisprudencia, a partir de la reforma constitucional de derechos humanos, se pueden dividir en 2, lo que yo llamaría aportaciones metodológicas por una parte, y aportaciones sustantivas en un segundo momento. Las aportaciones metodológicas se pueden proyectar a un sinfín de temas, pero señalaría fundamentalmente las siguientes. Por ejemplo, metodológicamente de gran relevancia, ha habido un gran desarrollo, y pues aquí está uno de sus protagonistas, ¿verdad?, que es el doctor Arturo Bárcena, en materia de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad como técnica argumentativa, como metodología de aproximación a las cuestiones de derechos humanos, que ha sido desarrollada en diversos precedentes. Cito 3 que me parece que lo ejemplifican de manera absolutamente brillante, que son, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 2/2014, alrededor de un tema de reenvíos penales y de determinación de sustancias y productos en la Ley General de Salud, el famoso amparo sobre uso lúdico de marihuana, en el cual participó el doctor Bárcena, que es el amparo en revisión 237/2014, y otro tema en donde también, el caso marihuana, yo siempre lo pongo como la mejor sentencia, ese es mi punto de vista, puedo equivocarme, a mí me parece la mejor sentencia para tener claridad y pedagogía sobre cómo se debe usar el principio de proporcionalidad. Dentro de las varias sentencias de la Corte que explican este principio, me parece que esa sentencia es extraordinariamente clara, extraordinariamente lógica y bien explicada, y de hecho en clase tiene muy buen rendimiento, pues no solo por el tema que les interesa a muchos jóvenes, ¿no? El tema les llama la atención, sino por la metodología. Entonces creo que ahí hay un avance. Y el tercer precedente, en el cual también el doctor Bárcena tuvo un papel destacado, que es
el amparo en revisión 163, diagonal 2018, sobre el tema de los gallos, ¿no? Las peleas de gallos y todo este desarrollo. También, junto con la proporcionalidad, ha habido algunas aportaciones, creo yo, muy interesantes, metodológicamente hablando, sobre la proyección de los derechos humanos a las relaciones entre particulares. La famosa Drittwirkung der Grundrechte de la Corte Constitucional Federal Alemana. Y aquí citaría fundamentalmente también dos precedentes. Por ejemplo, citaría el amparo en revisión 992, diagonal 2014, sobre una discriminación por razón de edad en anuncios de puestos laborales que se hicieron públicos y que tenían criterios, dijo la Corte, discriminatorios, repito, por razón de edad. O, por ejemplo, el ADR 1621, diagonal 2010, que si bien en su planteamiento original es anterior a la reforma de derechos humanos, ya, digamos, de alguna forma la anticipa y de alguna forma dialoga con la reforma, y que es este precedente del ADR 1621-2010 el que proyecta la ilicitud de la prueba, la nulidad de prueba ilícitamente obtenida a materias de derecho civil, específicamente en el caso concreto de derecho de familia. Así que ahí tenemos un segundo asunto. Y un tercer asunto, una tercera nota de carácter metodológico que tiene que ver con la construcción del principio, no la construcción, sino mejor dicho, la reconstrucción del principio de jerarquía normativa. Un principio evidentemente toral en la comprensión de los ordenamientos jurídicos contemporáneos que a partir de la reforma constitucional me parece que sufre una reconfiguración, como dije, bastante profunda. Y aquí obviamente la cita, pues inevitablemente es esa legendaria ya sentencia, diría yo, de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, no exenta de críticas, ustedes lo conocen, ustedes lo saben, no estoy diciendo nada que no sepan, no exenta de críticas en alguno de sus puntos, pero que ya cuando pone a jugar, a partir de la reforma del artículo primero, el principio de jerarquía normativa, lo pone a jugar con el principio pro persona y propone una relectura incluso del 133, me parece que estamos verdaderamente ante algo absolutamente novedoso. Por eso creo que es una sentencia que ha llamado tanto la atención. Y luego, por poner otro ejemplo dentro de los muchos, en el mismo tema de jerarquía, citaría el amparo en revisión 884, diagonal 2018, donde se dilucida uno de los temas menos estudiados o más complejos, que es la relación entre leyes generales y leyes federales, por un lado, y entre leyes generales y leyes locales, por otro. Cómo la vertebración del federalismo, la comprensión metodológica de este pluralismo de las fuentes del derecho que implica el federalismo, pues nos lleva a tener ciertas dudas o a tener ciertos matices sobre la cuestión del principio de jerarquía. Por cuanto hace a las aportaciones sustantivas, bueno, aquí se podrían decir muchas cosas, pero cito algunos temas importantísimos en esta configuración jurisprudencial tan importante desde la reforma. Por ejemplo, en materia de interés superior de niñas, niños y adolescentes, un tema sobre el que también ha trabajado mucho el Centro de Estudios Constitucionales de la Corte, como tú muy bien sabes, Carlos. Aquí cabría citar, por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 11, diagonal 2016 en materia de alienación parental, el ADR 4122-2015 sobre determinación de riesgo para los derechos de niñas, niños y adolescentes en la asignación de guardia y custodia, derecho de visitas, etcétera. Entonces, interés superior, derecho de alimentos, ha habido también grandes aportaciones a partir del derecho a la no discriminación, como por ejemplo en el ADR 2293-2013. Un tercer tema, por poner también a consideración, podrían ser la construcción todavía incipiente, yo creo que ahí tenemos mucho por trabajar, de los daños punitivos, en el famoso amparo directo 30, diagonal 2013, que ha tenido menos continuidad de la que yo pensaba. Yo cuando leí por primera vez la sentencia de este amparo directo pensé que pues iba a seguir ahí una gran senda, quizá pensando un poco en el derecho norteamericano. Finalmente no fue así, pero de todas formas creo que esa sentencia en sí misma es muy importante. Hay también algunos casos, bueno, hay muchísimos casos, mejor dicho, sobre temas penales. Me parece que ahí se conjuntó
algo muy significativo en el desarrollo jurisprudencial, que fue tomar la reforma de derechos humanos de la que hoy estamos hablando, pero ponerla a dialogar con la reforma penal. La reforma penal, desde luego la de 2008, la de 18 de junio de 2008, la reforma que permitió la unificación legislativa en 2013, cuya consecuencia es el Código Nacional de Procedimientos Penales de 2014, entre otros productos legislativos, y ahí en materia penal hay también un enorme desarrollo. Por ejemplo, en materia de presunción de inocencia, también un asunto que ha trabajado mucho Arturo Bárcena. Ahí podríamos citar el ADR 3623/2014. Por ejemplo, en defensa efectiva y defensa material, opuesto al concepto de defensa formal, en el ADR 1183/2018. En fin, feminicidios también. Ha habido una línea jurisprudencial en materia penal sobre feminicidios muy importante, por ejemplo, a través del AR Amparo en Revisión 554/2013, ¿no? El famoso caso Mariana Lima Buendía, o por ejemplo, en el mismo tema sobre derecho a la verdad y feminicidio en el Amparo en Revisión 1284/2015. En fin, la verdad es que también, podremos hacer una lista interminable. Ha habido precedentes importantísimos sobre libertad de expresión, sobre temas de, tú lo has trabajado, Carlos, temas de periodismo, protección a periodistas, protección a libertad de imprenta, etcétera. Así que creo que han sido muchos los avances. Ahora, para terminar, para ir cerrando en mi intervención, yo les diría, pues, no todo pueden ser elogios, ¿verdad? Aunque nos haya invitado la Corte y estemos para celebrar y para conmemorar la reforma, yo creo que no todo pueden ser elogios, y quiero señalar dos áreas de oportunidad muy brevemente, dos áreas en las que creo que hace falta poner un poquito más de atención. La primera es que muchas de estas, incluso algunas de las que acabo de citar, que son de las mejores, creo yo, pero algunas de las que acabo de citar terminan haciendo reenvíos hacia tribunales colegiados, hacia jurisdicciones inferiores, etcétera. Y me parece que tanto la técnica del reenvío como la falta de seguimiento que pudiera, no estoy diciendo que pase, pero pudiera darse por parte de la Suprema Corte sobre un asunto, debilita mucho esta construcción jurisprudencial. Me parece que al final te queda una sensación de que la Corte pudo haber entrado un poquito más a fondo, que pudo haber añadido muchos matices y que faltaron un poco porque, pues, reenvío y a ver qué dice el colegiado, ¿no? O a ver qué dice el juzgado de distrito. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el reenvío. Si ya le entraste al tema, si ya estudiaste el tema, si ya desarrollaste la argumentación del tema, termina de pintar la película completa, termina de hacer toda la edición y di, esta es la solución jurídica del tema. Yo creo que esos reenvíos y la falta de seguimiento de la Corte, porque luego aborda nuevos asuntos, lo debilita. Y el último punto, y con esto termino, es que creo que tenemos un área de oportunidad, y yo sé que este tema le apasiona al doctor Bárcena porque lo conoce perfectamente, en materia de razonamiento probatorio. ¿A qué me refiero? Parece una interpretación, un tema muy técnico, muy aburrido. ¿Y qué es esto? La configuración actual de los amparos directos en revisión, los famosos ADRs, parece que solo limitan la actuación de la Corte a temas estrictamente constitucionales. Y en algunas sentencias, a partir de esta interpretación, se dice, no, todo lo relativo a prueba, pues yo no me meto, a mí no me interesa, no puedo, quisiera, pero no puedo, etcétera, etcétera. Y en otras, sin embargo, sí se le ha entrado a los temas probatorios y los temas de razonamiento probatorio, como por ejemplo en el muy destacable amparo directo en revisión 3797/2014 sobre psicología infantil del testimonio, sobre psicología del testimonio infantil. Entonces, lo que les quiero decir es que en algunas sentencias se dice, no le quiero entrar a razonamiento probatorio porque no es materia de los ADR, y entonces yo, pues, esto lo dejo para otros órganos judiciales, para instancias inferiores, y en otros asuntos se dice, no, sí le quiero entrar a cuestiones probatorias. Yo en esto concluyo siendo muy claro. El razonamiento probatorio es un tema constitucional y es un tema de derechos humanos, y la razón es muy sencilla. No puede haber debida garantía, buena garantía, del debido proceso legal sin entrarle a los temas probatorios, sin entrar al razonamiento probatorio. El debido proceso
tal como es concebido contemporáneamente en la mayor parte de estados constitucionales de derecho, es un debido proceso con prueba. Es un debido proceso con razonamiento probatorio. Y ahí hay mucho que la Corte puede aportar. Hay mucho, pero le tiene que entrar decididamente. Tiene que hacer un ejercicio deliberado de decir, estos también son mis temas. Estos son temas que caen en mi competencia, que caen en mi jurisdicción y que cuando me lleguen los ADR, en donde yo le pueda entrar al razonamiento probatorio, le voy a entrar y voy a fijar las pautas. Eso es lo que quería comentarles y les aprecio mucho el favor de su atención y de su tiempo, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carbonell, por sus reflexiones, por destacar las aportaciones de tipo metodológico y sustantivas que han derivado de la reforma de 2011, también por señalar algunos de los desafíos asociados con la implementación y estos últimos que ya apuntaba sobre razonamiento probatorio. Muchas gracias de nuevo por su exposición. Ahora me gustaría darle la palabra a la doctora Ana Laura Magaloni, quien también tendrá hasta 20 minutos para exponer su postura en el tema. Adelante, doctora. Está silenciado. Adelante. Sí, gracias. Como Miguel Carbonell, agradezco enormemente la invitación de la Suprema Corte, particularmente de su presidente Arturo Saldívar, a estar con ustedes el día de hoy. Es un honor y bueno, yo creo que sí hay mucho que festejar con la reforma de derechos humanos del 2011. Coincido con el ministro Saldívar que los jueces hablan a través de sus sentencias y que el corazón de la actividad jurisdiccional son las razones y los argumentos que vierten en sus decisiones. Si lo vemos con claridad, la función jurisdiccional es un enorme ejercicio de persuasión. Nos tiene que explicar a todos por qué gana uno y por qué gana otro, y que esas son las razones por las que se pacificaría un conflicto. Y en el caso de la Suprema Corte, además nos tiene que decir cómo se articulan estos valores y principios que compartimos como colectividad. Ninguna colectividad puede vivir sin un conjunto de valores compartidos, y el foro privilegiado para debatirlos, conocerlos y articularlos, sin duda, es el Tribunal Constitucional. La reforma constitucional de derechos humanos provocó una revolución en la manera de interpretar y argumentar desde la Constitución. Y ello me parece que es lo que debemos festejar en estos 10 años. Para aquilatar y abrazar los efectos de esta reforma en nuestra vida colectiva y en nuestra democracia constitucional, me gustaría remitirnos un poco a nuestra historia. ¿De dónde venimos? La historia de la justicia constitucional en México es particularmente sui generis. En México, a diferencia de lo que sucedió en la región, la justicia constitucional no nació con el proceso de democratización del país de fines del siglo pasado. Nuestro juicio de amparo surgió con la Constitución de 1857. En ese tiempo, la justicia constitucional era una institución bastante desconocida. Se trataba, como señala Mariana Ahumada, de una peculiaridad norteamericana. Y en ese tiempo México estaba atento a lo que sucedía en el constitucionalismo del país vecino, y por eso la Constitución de 1857 estableció el juicio de amparo como un instrumento de defensa de los ciudadanos frente a posibles violaciones de sus derechos fundamentales por parte de cualquier autoridad. La característica sui generis de la justicia constitucional mexicana es que por varias décadas funcionó en contextos políticos para los que no estaba pensada esa institución. Nuestro juicio de amparo ha existido a lo largo de la turbulenta historia política de mediados del siglo XIX hasta la fecha. En este sentido, la definición de para qué sirve y a quién protege la justicia constitucional mexicana depende centralmente del momento político del que estemos hablando. No obstante, si tuviera que destacar un sello distintivo de nuestra justicia constitucional, la cual la distingue de Europa, Estados Unidos y América Latina, es que nuestro juicio de amparo funcionó por varias décadas en un régimen político autoritario. Y ello es en sí mismo una contradicción. Un régimen autoritario con jueces facultados para hacer valer
los límites constitucionales al ejercicio del poder. ¿Cómo funcionó esta contradicción en términos prácticos? Con democracia o sin ella, desde el 17 hasta la fecha, nuestra Constitución siempre ha tenido todos los elementos propios de una constitución democrática. Un catálogo de derechos fundamentales que se llamaban garantías individuales y hoy se llaman derechos humanos, división de poderes, federalismo, elecciones y renovación periódica de los poderes, un poder judicial independiente y la cereza del pastel, un sistema de justicia constitucional, nuestro juicio de amparo para hacer valer nuestros derechos fundamentales frente a la autoridad. ¿Qué significó para los jueces interpretar en ese contexto un texto constitucional así? Esta pregunta es clave para entender los desafíos más importantes de nuestra Suprema Corte de Justicia hoy y a lo largo de la transición y consolidación democráticas. También es clave para entender la relevancia de la reforma constitucional de derechos humanos y del juicio de amparo de 2011. Nuestros jueces constitucionales en la era autoritaria tuvieron que aprender a eludir las cuestiones de fondo y dedicar a encontrar razones de forma para no estudiar el asunto. En la década de los 90, 2 de cada 3 juicios de amparo terminaban por supuestas deficiencias formales de la demanda. Es decir, en los juzgados de distrito, más del 70% de los juicios de amparo se sobreseían. Imperaba lo que mi colega Laida Negrete y yo hemos denominado la política judicial de decidir sin resolver. Emitir un fallo, pero no resolver el problema. Así, durante varias décadas, la justicia constitucional mexicana, se adaptó a la dinámica de un régimen autoritario, decidiendo los asuntos por razones de forma y no de fondo. Ello le permitió a todos saber que la verdadera ventanilla para resolver los conflictos constitucionales con la autoridad estaba en otro lado, no en los tribunales. Recordemos que en los regímenes autoritarios, los límites al poder son centralmente políticos, no jurídicos. Durante casi todo el siglo pasado, la arquitectura argumental del derecho constitucional mexicano tuvo que ser ligera, llena de formalismos, de frases retóricas con poca sustancia, de falacias argumentativas para eludir el estudio de los problemas constitucionales de fondo. Desapareció de la profesión legal, tanto de los abogados y abogadas como de los jueces y juezas, las demandas y las sentencias, el lenguaje de la Constitución sustantiva, de esa que establece los principios y los valores de un régimen democrático, aquella que coloca a la libertad y a la igualdad de los ciudadanos como los ejes centrales de la organización del poder. Ese lenguaje axiológico se esfumó de las claves argumentativas de los abogados, los jueces, los ministros de la Suprema Corte. De ahí venimos. Esa es nuestra herencia institucional y ese es nuestro mayor desafío. La nueva justicia constitucional, esa que surge en 1994, nace con el reto de vencer las inercias de su pasado autoritario. Los jueces constitucionales y los litigantes a lo largo de los últimos 25 años han tenido que ir aprendiendo poco a poco y de manera bastante heterogénea una nueva retórica, la retórica de la justicia constitucional en clave democrática. Poco a poco y todavía de forma incompleta, en México ha surgido una forma distinta de argumentar el derecho y de construir el sentido y significado de las normas constitucionales. La tensión entre el pasado autoritario y el presente democrático ha sido una constante en la actividad de nuestros jueces constitucionales y en particular de la dinámica de nuestro máximo tribunal. En contraste con el Tribunal Constitucional Español o la Corte Constitucional Colombiana, que fueron creadas para afianzar los cimientos normativos y las bases constitucionales del nuevo régimen político democrático, la refundación de la Suprema Corte Mexicana tuvo su origen en las postrimerías del régimen autoritario. Es decir, la Suprema Corte, producto de la reforma constitucional del 94, no fue configurada para romper con el pasado autoritario, sino por el contrario, su función parecía haber estado encaminada a encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro, entre la continuidad con el paradigma de interpretación constitucional propio del pasado autoritario y el cambio de paradigma y retórica jurídicas propio de la nueva democracia.
En una primera fase, la Suprema Corte se convirtió en la primera instancia para clasificar el tipo de conflictos que por muchos años se resolvieron a través de los mecanismos informales propios de un sistema político de tipo autoritario. Con ello, la Suprema Corte facilitó el cambio político en el país. Sin embargo, conforme se consolida la democracia y se fueron eliminando los principales rasgos del sistema autoritario, la Suprema Corte se fue moviendo gradualmente hacia la agenda de los derechos humanos. Ese cambio fue particularmente importante con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011. Los efectos y la trascendencia de esa reforma se siguen observando todos los días en el litigio constitucional y en las sentencias de las y los ministros y los jueces federales. De eso nos habló ya ampliamente Miguel Carbonell. Es muy impresionante esta glosa jurisprudencial que se produjo en estos 10 años de la reforma constitucional. El texto, el primero, del artículo constitucional es un texto potente, claro, contundente. Este texto incorporó y obligó a los intérpretes de los derechos humanos a utilizar categorías jurídicas del derecho constitucional en clave axiológica. El principio de pro persona, el principio de universalidad, la interdependencia, la progresividad. Yo creo que la reforma del 2011 permitió un tránsito más acelerado hacia la argumentación constitucional de corte democrático. Fue el complemento indispensable de la reforma de 1994. Finalmente, coincidimos en que la justicia constitucional era centralmente un instrumento de defensa y protección de los derechos humanos y que nuestra Suprema Corte era el foro privilegiado para debatir los valores que nos articulan como sociedad. A través de ese vasto número de sentencias de las que habló Miguel Carbonell, la Suprema Corte ha ido desarrollando y definiendo los contornos constitucionales del derecho a la igualdad y a la no discriminación, del debido proceso y la presunción de inocencia. También ha dado contenido a los derechos de las niñas, niños y adolescentes frecuentemente vulnerados en controversias de divorcio o familiares. Se ha incorporado la perspectiva de género, se ha dotado de contenido a los derechos de las personas con discapacidad y de las minorías sexuales. No podría faltar la defensa de la libertad de expresión como parte sustancial de la deliberación democrática en una sociedad plural. Además, la Corte incorporó de otras jurisdicciones constitucionales, particularmente la norteamericana, los test de proporcionalidad, de escrutinio estricto y otras metodologías de las que ya habló Miguel Carbonell. Sin duda, esta reforma cambió nuestra retórica constitucional y con ello cambió la forma en la que se imparte justicia constitucional. Cimbró a la profesión legal y al poder judicial. Son pocos estos 10 años para la revolución que ha significado en nuestro país. Sin duda, y si tengo que decir cuáles me parecen las resoluciones más relevantes, para mí tienen que ver con la incorporación de los derechos humanos de fuente internacional y particularmente de los precedentes de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ello nos hizo voltear hacia afuera. La retórica de los derechos humanos es una retórica universal, es una retórica compartida. Los problemas que debatimos en México ya lo han debatido en otras partes de esta región o del mundo. Y el hecho de tener que voltear hacia afuera y de incorporar los derechos de fuente internacional y la interpretación de la Corte Interamericana me parece que fortaleció enormemente la posibilidad de que surgiera la retórica de la que estoy hablando. La famosa resolución de expedientes varios 912 que establece el control difuso de la constitucionalidad en México. Además, aceptó la fuerza vinculante de la doctrina de la Corte Interamericana. Asimismo, la contradicción de tesis 293-2011, la que establece que los derechos humanos de fuente internacional forman parte del parámetro de regularidad constitucional. Estas dos decisiones me parece que marcaron las pautas con las que se fue desarrollando la nueva doctrina constitucional en materia de derechos humanos en México. Ese es el trabajo de muchas mentes y muchísimas personas. Es la profesión legal en su conjunto, desde sus distintas trincheras.
los abogados, los académicos, los jueces, los locales, los jueces federales, leyendo y articulando de muchos lados, pero siempre con el liderazgo, como le corresponde, de la Suprema Corte de Justicia a la cabeza. Ahora bien, es interesante hablar de los derechos humanos, pero los derechos humanos es la agenda de la inclusión. Y la agenda de la inclusión, viendo los números de México, pues nos falta mucho. O sea, no podemos decir que lo hemos resuelto. A mí me parece que lo que falta es que esa doctrina de la que también habla Miguel Carbonell baje a tierra. Y por eso me parece de enorme trascendencia la nueva reforma, esta reforma judicial, la última reforma judicial. Y me voy a explicar con más, o sea, es como muy técnica la explicación para un público que no sea abogado, pero yo creo que cambiar del sistema de jurisprudencias de reiteración, tesis extraídas de las sentencias con rubros y repeticiones, a el precedente constitucional como la fuente de vinculatoriedad a los jueces, puede tener el segundo aspecto revolucionario, que es bajar de allá arriba a allá abajo, a que afecte realmente la vida de las personas, a dar acceso a eso que está diciendo la Suprema Corte. Y para eso me gustaría volver a... escribí un artículo justamente en el 2010, cuando se aprobó la reforma, que me parecía que lo que iba a hacer completamente, lo que iba a dificultar el desarrollo de la jurisprudencia constitucional iba a ser precisamente ese sistema de tesis y tal y tal. Yo sé que uno de los aspectos más sobresalientes de los tribunales constitucionales europeos de la segunda posguerra es que pudieron articular este nuevo discurso jurídico del que yo hablo, distinto de la típica retórica judicial formalista de la que viene el derecho codificado. Y que dice, y esa retórica de los tribunales constitucionales hizo cargo de los valores y principios que definen a las democracias constitucionales. Es un nuevo ropaje argumental. Si ustedes contrastan la sentencia de un tribunal supremo, estilo español, con una del Tribunal Constitucional, se van a dar cuenta que son dos formas de construir jurídicamente los argumentos. Y ese nuevo ropaje argumental de las sentencias del Tribunal Constitucional pudo permear a la actividad de los jueces ordinarios, a la actividad cotidiana de los jueces de primera instancia, porque estaban vinculados a los razonamientos, no porque estaban las tesis jurisprudenciales. Es como una escuela de cómo se argumenta y de cómo se construye el derecho constitucional en clave democrática, que como decía Miguel Carbonell, no podemos hablar de justicia laboral, derecho penal, derecho civil, sin tener en el centro el tema de los derechos humanos y la retórica constitucional. Pero eso no ha bajado a los jueces. Y la única manera en la que baje es si en vez de vincularse a las tesis y leyendo los precedentes, pueden comprender las razones y los argumentos que los jueces plasman en su sentencia. El sistema de justicia constitucional mexicano y la forma en la que hemos hecho la jurisprudencia ha pasado a que sea irrelevante la calidad argumentativa de las sentencias de la Corte. Los ministros no han tenido los incentivos todavía suficientes para dedicarle todo el tiempo que requiere esta construcción argumental. Por una parte, la atención a la Suprema Corte es más mediática, está más puesta en el debate en pleno, en las cámaras y tal. Y por otra, después de eso, pues extraen las tesis jurisprudenciales y bajan abajo. ¿Quién lee las sentencias? Claro que esto ha ido cambiando antes de la reforma. Y si uno litiga en la Suprema Corte, ya no ve los precedentes, ya no ve las tesis aisladas, ve las sentencias, etcétera, etcétera. Pero eso no ha bajado a tierra. Y eso tiene que bajar a la actividad de los tribunales colegiados, de los jueces de distrito y sobre todo de los juzgados de primera instancia. Por eso me parece que esta segunda reforma judicial, que es la reforma de derechos humanos con esta nueva reforma judicial, puede ser como el último, como tuerca que tenemos que dar para que la retórica constitucional sea accesible para todos y cambie las coordenadas de eficacia de los derechos humanos de los que no tienen todavía acceso
ni a la Suprema Corte, ni a un juzgado federal. Y por eso, como que creo que es enormemente útil festejar la reforma de derechos humanos y darnos cuenta de las asignaturas pendientes que tenemos todavía en la justicia constitucional mexicana. Y que esperemos que en 10 años estemos festejando que las sentencias de la Suprema Corte ya bajan a tierra y que son más accesibles para todas esas poblaciones que las ley, en su experiencia sobre el derecho, es que el derecho castiga, pero nunca protege. Ojalá la experiencia de todos esos lugares de marginalidad jurídica en 10 años sea que la Constitución, no importa quién sea, ni cuánto dinero tenga, ni quién soy, me protege. Y tengo un paraguas con el cual puedo transitar en mi vida cotidiana frente a la arbitrariedad y al abuso de poder. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Magaloni, por el recorrido puntual por el cual nos ha llevado por la historia constitucional y por la caracterización particular de nuestra justicia constitucional, y también por poner el énfasis en justamente la accesibilidad de la jurisprudencia. Muchas gracias por sus reflexiones. Les recuerdo a quienes nos acompañan por las redes sociales que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, y que los estaremos recogiendo para planteárselos a los ponentes en la ronda de preguntas y respuestas. Bueno, pues ahora, por último, me gustaría cederle la voz al doctor Arturo Bárcena, quien nos expondrá su postura en este tema hasta por 20 minutos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me sumo también al agradecimiento a la Suprema Corte por la invitación a participar en este foro, y además me honra compartir mesa con profesionistas a quienes admiro y respeto muchísimo, como Miguel Carbonell y Ana Laura Magaloni. Y también el reto de hablar después de ellos, la verdad es que siempre es grande, porque creo que han hecho intervenciones muy completas y que me dejan realmente poco que decir. Sin embargo, creo que haré un esfuerzo, y partiendo de la idea de que tal vez la perspectiva que adoptaré aportará a lo mejor alguna nota distinta, porque en realidad yo todos estos años de reforma colaboré en la Suprema Corte, así que mis reflexiones no son las del observador externo como ellos, que son académicos muy destacados, sino más bien del participante en una práctica que fue la construcción de jurisprudencia constitucional durante los últimos 10 años. Así que esa será la perspectiva. Lo anuncio y lo dejo claro desde el principio, la de una persona que participó en esa práctica. Yo quisiera comenzar diciendo que sin menospreciar, bueno, de hecho creo que ya lo han dicho muy bien tanto Miguel como Ana Laura, la importancia de la reforma constitucional en cuanto al texto, el artículo primero, ese artículo primero tan densamente conformado por una cláusula de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, la cláusula de interpretación conforme, principio pro persona, obligaciones generales de promoción, respeto, protección y garantía de los derechos, obligaciones específicas de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Creo que todo eso, sin duda alguna, es un aparato normativo que ha contribuido muchísimo a lo que ocurrió después durante estos 10 años en cuanto al desarrollo de jurisprudencia. Pero yo quisiera destacar, sobre todo, me parece muy importante el papel simbólico y se me permite incluso hasta ideológico que jugó la reforma constitucional. En el sentido de que yo creo que muchas de las cosas que se hicieron en estos 10 años pudieron haberse hecho sin esta reforma, en el sentido de que podrían haber sido producto de criterios progresistas, criterios interpretativos que desarrollaran los jueces, pero creo que la reforma o ese desarrollo no hubiera tenido el impacto que tuvo con esta reforma por la importancia que tienen los cambios legislativos y especialmente los cambios constitucionales para los operadores jurídicos.
y sobre todo para todos los tribunales de amparo. Me parece que el hecho de que el cambio haya venido desde el constituyente permanente y se haya lanzado un mensaje de que ahora los derechos y las libertades tenían que ser el centro de la actuación de todos los poderes y centralmente del Poder Judicial, yo creo que eso me parece que contribuyó muchísimo tanto a los desarrollos como a la recepción en los tribunales federales, sobre todo de esa doctrina. Y además de este aspecto, repito, simbólico o ideológico, si se quiere, de la reforma, también me parece muy importante destacar las personas que estaban en la Corte durante esos años, porque la verdad es que eso también es una variable que importa y la verdad es que el compromiso que mostraron las integraciones de la Suprema Corte durante esos años en el desarrollo de los derechos fundamentales y en su protección, aún con los desacuerdos que pueda haber con decisiones puntuales, me parece sin precedente en la historia del constitucionalismo mexicano. Así que me parece muy importante también destacar ese aspecto, porque creo sinceramente que quizás con otras integraciones, con otras personas, jueces de otras ideologías, tal vez no tendríamos los avances que tuvimos. Y con este breve preámbulo quisiera intentar responder a las dos cuestiones que se nos plantean, ¿no? ¿Cuáles han sido los cambios más importantes y los retos también que se presentaron? Yo diría que el cambio más radical en la jurisprudencia de la Suprema Corte es que pasamos de una jurisprudencia de legalidad centralmente, y aunque los temas sean de constitucionalidad, creo que la manera de desarrollarla era propia de una jurisprudencia de legalidad a una jurisprudencia de constitucionalidad, especialmente en materia de derechos humanos. Y me gustaría describir un poco algunas cosas que existían antes, de dónde venimos, porque creo que establecer de dónde venimos es muy importante para poder aquilatar, para poder apreciar los desarrollos que tenemos hoy en día. Si tuviera que destacar 2 o 3 elementos que caracterizaran a la jurisprudencia previa a la de estos 10 años, destacaría, por ejemplo, la existencia de una doctrina garantista, pero sobre todo un garantismo fiscal. La Suprema Corte fue especialmente garantista en materia fiscal. Teníamos una jurisprudencia muy sofisticada sobre la aplicación y la interpretación de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria. Éramos los campeones de eso, y pueden ver la cantidad de tesis que hay al respecto y la cantidad de tiempo que la Corte le dedicaba a esos asuntos. Ese es un dato muy significativo, y contrasta con la inexistencia, por ejemplo, de un garantismo penal, prácticamente inexistencia de criterios en materia penal. Ahora diré un poco más sobre el tema penal, que a mí es el cambio más importante sustantivo que me parece en estos 10 años. Y diría que si pudiéramos identificar, aparte de la materia fiscal, 2 derechos o 2 porciones normativas que fueron considerablemente desarrolladas y que me parece que son notas características de la aproximación anterior a la jurisprudencia de derechos humanos, diría que son la garantía de audiencia y la garantía de fundamentación y motivación o relacionado con los actos de molestia, artículo 14 y artículo 16 constitucional. Sobre eso hay también, o había, una amplísima jurisprudencia de la Corte sobre garantía de audiencia y actos de molestia. Y creo que también es muy interesante cómo esas 2 porciones han sido porciones normativas que prácticamente han quedado intocadas durante los últimos 10 años, que no se ha dicho nada, ¿no? Particularmente interesante es el caso de la garantía de audiencia, que me parece que está pensada sobre todo para derechos patrimoniales, pero que no resulta un elemento metodológico adecuado para analizar, no digo privaciones a derechos fundamentales porque no pueden existir, pero sí limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales que requieren de otras metodologías que en esa época desde luego no se habían desarrollado. Así que esas serían las notas características, me parece, en lo sustantivo de lo que había. Creo que esto además está acompañado con un componente procesal, que también ya destacaba Ana Laura, que tiene que ver con criterios extremadamente formalistas en materia de amparo.
Esto completaba el cuadro y esos criterios extremadamente formalistas son, en mi opinión, responsables de que en buena medida no se hayan desarrollado derechos humanos en varios ámbitos, ¿no? Pongo el caso, por ejemplo, de la materia penal. Es absolutamente sorprendente que hace 10 años no hubiera criterios, por ejemplo, de cuándo una persona puede ser detenida, en qué condiciones, criterios sobre detenciones en flagrancia, detenciones en caso urgente, la famosa doctrina que después desarrolló la Corte sobre los niveles de control preventivo también, jurisprudencia sobre defensa adecuada. Recordemos que la Corte, por ejemplo, empezó a hablar de la necesidad de que hubiera un abogado en los procesos penales, incluso frente a texto expreso de la Constitución que decía que podían ser defendidos por personas de confianza, ¿no? Bueno, todo eso era inexistente en esa época, y en general todos los derechos humanos en materia penal que podían ser invocados durante las primeras etapas del procedimiento penal, antes de la averiguación previa, cuando ocurre la detención, mientras es llevado a alguien ante el Ministerio Público una vez que ha sido detenido, como la prohibición de tortura o el derecho a la puesta a disposición inmediata, y desde luego todo lo que ocurre ante el Ministerio Público, esos derechos no se habían desarrollado, en mi opinión, por la existencia de un criterio que decía que básicamente no se podían analizar en amparo directo las violaciones procesales, porque las violaciones a los derechos, por alguna extraña razón, se consideraban violaciones procesales, y no se podían analizar las que ocurrieran antes de la averiguación previa, ni las que ocurrían en la averiguación previa. De tal manera que los jueces de amparo, los tribunales colegiados, en amparo directo, no pudieron nunca desarrollar doctrina sobre estos derechos penales, derechos humanos en materia penal, porque había criterios en amparo que impedían que entraran al fondo, ¿no? Y no fue hasta años muy cercanos a la reforma de 2011 cuando se empezaron a cambiar estos criterios de amparo, y después hubo muchos otros cambios de amparo que se consolidaron. Pero yo creo que es importante tener en cuenta esto que había para poder, repito, pues valorar lo que se ha desarrollado durante los últimos 10 años. Repito, ya en materia sustantiva, prácticamente un desarrollo nulo en derechos humanos en materia penal, familiar, civil, administrativa y laboral. O sea, inexistente prácticamente. Ahora, ¿cuáles fueron los principales retos que se presentaron en su implementación y cómo se superaron? Yo identificaría dos retos, sobre todo, dos retos que de alguna manera también ya han sido abordados por Miguel y por Ana Laura. En primer lugar, lo que describiría como la inexistencia de una cultura constitucional en materia de derechos humanos al interior de la judicatura mexicana y desde luego también al interior de la Suprema Corte, o quizás una cultura muy débil, si se quiere, en el caso de la Corte, y esto acompañado por la existencia, en contraposición, de una tradición extremadamente formalista en materia de amparo. Ahora, quisiera decir qué es lo que se hizo, en mi opinión, para sortear estos dos obstáculos. Respecto de la inexistencia de una cultura constitucional en materia de derechos humanos, pues ya sabemos las herramientas que nos dio la reforma: apertura al derecho internacional de los derechos humanos y la extensión que realizó la Corte de la vinculatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Me parece que también juega un papel muy importante. Pero si me apuran, me parece que incluso un elemento más importante que eso, y ahora explicaré por qué, es la apertura que mostraron muchos ministros hacia el derecho comparado como un parámetro para desarrollar criterios y estándares de constitucionalidad. Y digo que aquí hay una mayor aportación porque, por ejemplo, si comparamos los desarrollos de la jurisprudencia interamericana en materias que han sido, creo yo, tratados de una manera mucho más detallada por la Corte mexicana, como la materia penal, donde me parece que los criterios que existen en la Corte mexicana son mucho más interesantes, mucho más desarrollados que los que tenemos en la jurisprudencia interamericana. En materia de responsabilidad civil por ejercicio de la libertad de expresión, también me parece que ahí hay
un desarrollo mucho más interesante en la jurisprudencia mexicana, y creo que eso no se debe tanto a la apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos, sino más bien hacia la utilización del derecho comparado como una herramienta para el establecimiento de estándares constitucionales. Entonces, yo ahí vería una de las formas que se utilizaron para sobreponerse a estos obstáculos, la utilización del derecho comparado. Desde luego, lo que ya decía Miguel sobre las metodologías más apropiadas para la adjudicación de derechos humanos, lo que ya está en la Constitución, la cláusula de interpretación conforme, la pro persona, pero también, sobre todo, los test que ha ido desarrollando la Corte a partir de la tradición norteamericana y, desde luego, también a partir de la tradición europea, del test de proporcionalidad y el escrutinio de razonabilidad de los tribunales norteamericanos. Y respecto de el problema que supuso la existencia de una tradición formalista en materia de amparo, yo quisiera, en primer lugar, reconocer, y creo que esto también ya lo apuntó Ana Laura, las limitaciones que suponen el amparo, la configuración legal del amparo para la adecuada protección de los derechos humanos. Yo creo que claramente ahí hay una parte donde pues, la regulación legislativa sigue quedando a deber, porque obviamente el amparo es un recurso sencillo. En materias donde no opera la suplencia de la queja, pues sigue siendo muy complicado elaborar un amparo, que los jueces atiendan los argumentos efectivamente planteados, ¿no? Pero eso lo doy por sentado. Pero donde creo que sí hubo muchas aportaciones tiene que ver con que el amparo, tal y como lo conocemos, en buena medida ha estado modelado por criterios interpretativos. O sea, no solo es la configuración legal que está en la ley de amparo, tanto en la anterior como en la nueva ley de 2013, sino también en los criterios interpretativos que la propia ley le da margen a los tribunales para establecer. Y yo creo que en el cambio a los criterios interpretativos en materia de amparo jugó un papel muy importante este elemento ideológico de la reforma constitucional. Desde luego que la reforma, por ejemplo, estableció el interés legítimo, estableció que se podía acudir al amparo para hacer planteamientos sobre violaciones a derechos establecidos en tratados internacionales. Pero creo que el mensaje que se mandó con la reforma contribuyó a la flexibilización de los criterios de amparo o directamente al cambio en áreas donde eran los criterios de amparo los que impedían el desarrollo de criterios. Ya ponía yo como ejemplo el caso de estos criterios que establecían que las violaciones procesales que ocurrían en la averiguación previa o antes de la averiguación previa no podían analizarse en amparo directo, y que eso impidió el desarrollo de criterios sobre derechos humanos en materia penal. Pero podría poner algunos otros ejemplos. Por ejemplo, las interpretaciones que se hicieron sobre el principio de la relatividad de las sentencias de amparo, ¿no? La relatividad de las sentencias de amparo, por ejemplo, ese principio, tal y como había sido interpretado por la Corte, fue utilizado para impedir que los efectos de establecer que una sentencia que amparaba en un derecho social pudiera tener efectos más allá de la persona que había litigado, ¿no? También lo mismo en relación con las omisiones legislativas. Se decía que si se analizaba una omisión legislativa, que con eso se iba a vulnerar el principio de relatividad de las sentencias, porque se iba a beneficiar a muchas personas. Ahí podemos ver cambios muy importantes en materia de amparo que han facilitado, desde luego, que se puedan desarrollar doctrinas sustantivas sobre derechos humanos. Y bueno, para ir concluyendo, ya simplemente diría que aunque efectivamente hay muchas cosas que me parecen valiosas de lo que ha ocurrido en estos 10 años de desarrollo normativo de los derechos humanos, creo que esto no quiere decir que no haya, como decía Miguel, ventanas de oportunidad o aspectos que puedan sin duda mejorarse. Creo que ya lo ha destacado en varias ocasiones el ministro presidente Arturo Saldívar, y lo comparto. Por ejemplo,
la idea de que pues los derechos sociales también tengan que estar mucho más presentes en la doctrina de la Corte. Creo que ahí hay una cuenta pendiente importante, teniendo en cuenta de las desigualdades o de la amplia desigualdad que existe en nuestro país. Yo creo que el desarrollo de una doctrina en materia de derechos sociales podría ser muy útil también de cara a lo que viene. Y también comparto la preocupación de Ana Laura en el sentido de que hay cuestiones que tienen que ver con el acceso a la justicia, que tal vez la nueva reforma judicial, y especialmente con la idea de que ahora bastará una sola sentencia de la Corte para que se establezcan criterios obligatorios, comparto la preocupación y a la vez también la esperanza de que eso cambie de alguna manera un poco esta situación en la que está mucha gente que las sentencias que dicta la Corte, al no haber litigado esas personas, pues no encuentran que sean beneficiadas por lo que ha dicho la Corte. Creo que el precedente constitucional me parece que es una solución mucho mejor que, por ejemplo, el incidir en los efectos generales que algunos académicos han propuesto para las sentencias de amparo. Me parece que el fortalecer el precedente constitucional es una solución que me parece más adecuada para los retos que vienen. Y yo con esto terminaría esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bárcena, por acercarnos en primer lugar pues a la perspectiva también interna de la Corte, a la del operador, y esta pues asociación crucial entre las personas y la labor institucional. Me parece muy interesante esa perspectiva, así como también pues la mención que hizo sobre los desarrollos del garantismo en el marco de la reforma y su tensión con el formalismo jurídico. Muchas gracias por sus reflexiones. Ahora iniciaremos la ronda de preguntas y respuestas que les mencioné al inicio de la sesión. Contaremos con la participación del doctor Bárcena y de la doctora Magaloni. Lamentablemente el doctor Carbonell nos tuvo que abandonar. Y bueno, empezaremos con esta ronda de preguntas y haré 3 primeras preguntas y después pues daremos libertad a quien quiera reaccionar, quien quiera responder alguna de las preguntas. Bueno, la primera pregunta que nos hacen llegar desde el público se refiere precisamente al diálogo internacional o al diálogo entre la jurisprudencia de la Corte y la de cortes internacionales. Nos dicen que, pues sí, este diálogo internacional que se ha expresado en la incorporación de decisiones y criterios de cortes internacionales, ¿cuáles son los desafíos respecto de esta dinámica y cómo alcanzar un equilibrio entre lo que podría llegar a ser una completa deferencia hacia las altas cortes o una incorporación crítica y útil de las decisiones de las cortes internacionales? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, pues hablar sobre jurisprudencia de la Corte necesariamente implica revisar cómo y cuántos asuntos llegan a la Corte, ¿no? En este sentido, ¿cuáles son los desafíos o los cambios necesarios en materia específicamente del juicio de amparo, pero también de otros mecanismos de control de constitucionalidad para garantizar un acceso a la justicia efectivo? Y la tercera pregunta, en esta primera ronda, nos piden que se refieran o cómo describirían la dinámica de diálogo entre la Suprema Corte, los juzgados federales y las decisiones también de los tribunales estatales. En otras palabras, ¿cuál es el papel que juega la jurisprudencia de la Corte en la administración de justicia en el ámbito local? Son estas primeras 3 preguntas en esta ronda. Entonces, podemos seguir el orden de las intervenciones. Entonces, adelante, doctora Magaloni, y después el doctor Bárcena. A mí me gustaría empezar destacando que la forma en la que uno se vincula al precedente, en términos de los argumentos de una sentencia, es muy diferente del modelo conocido más por todos, de las tesis con el rubro y la decisión. Estas tesis funcionan más como reglas. Cuando uno se vincula a la argumentación jurídica, tiene mucho más margen de decisión de qué es lo que le vincula y qué es lo que no le vincula. La definición de cuál es el grado de generalidad
con el que resolvió el tribunal anterior una cuestión es una decisión del tribunal posterior, no es una decisión del tribunal que estableció el precedente. Yo tengo un libro sobre el precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano y cuando entiendes la dinámica de un sistema de precedentes, te das cuenta que un poco tus categorías jurídicas, estilo derecho codificado, no funcionan de la misma manera. Y eso tiene que ver con cómo se vinculan tanto a sentencias de la Corte Interamericana como a cómo se vinculará la jurisprudencia, este precedente a la jurisdicción ordinaria, este estilo de preguntas que tiene que ver cómo empezamos a argumentar el derecho desde otra perspectiva, que son los argumentos y las razones. Eso es una metodología que ya está sucediendo a nivel de la Suprema Corte, que los que litigan y los que hacen las sentencias a nivel de la Suprema Corte ya lo están haciendo, pero que falta muchísimo conocimiento por destilar hacia abajo. Y eso me gustaría que así como la reforma del 2011 de derechos humanos significó aprender un montón de cosas que no sabíamos y que aprendes de otro, lo incorporas, lo adaptas, pues esto que viene tiene el mismo proceso de aprendizaje que requerimos todos para funcionar con este nuevo sistema de precedentes. Y si sucede bien, va a suceder lo que pasó con la jurisdicción constitucional europea y en la jurisdicción ordinaria. Como ustedes saben, los tribunales constitucionales están afuera de los tribunales del poder judicial propiamente. Ese es el diseño europeo. ¿Cómo haces que estos obedezcan a estos? Y se supone que uno era el intérprete de la Constitución y el otro de la ley, cuando en la práctica, la verdad, van juntos. La única forma en la que sucedió eso es a través de la retórica judicial. Es a través de utilizar los argumentos que utilizan las cortes para aplicarlo a un nuevo caso. Y eso creo que tiene que ver con la primera y la tercera pregunta, ¿no? De cómo va a funcionar con los tribunales colegiados, con los tribunales estatales, cómo tenemos que pensar el sistema de precedentes y la forma en la que nos vinculamos a decisiones extranjeras, digamos. Por lo que toca a qué tiene que llegar a la Suprema Corte, la reforma ya cerró la puerta del amparo directo en revisión, o sea, se ve claramente la intención de que la Corte tenga mucho más selectividad en el número de casos que resuelve, pero ha abierto pues la facultad de atracción. Y la facultad de atracción pues se opera más en las salas, digamos, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la nueva puerta de entrada a la Suprema Corte, donde se siga analizando relevancia y trascendencia. Y la verdad, les digo la verdad, esto nunca se resuelve. O sea, si ustedes ven la historia de los tribunales constitucionales en el mundo, la Suprema Corte, el Tribunal norteamericana, en España, en Alemania, en Italia, el problema más importante que tienen los tribunales es cuáles asuntos resuelven y por qué. Y siempre va a haber una puerta donde les están demandando de muchos otros lugares y cómo concentran su fuerza y su capacidad en algunos casos que consideren los más relevantes y por qué son los más relevantes en un momento dado. Y además la relevancia y trascendencia va cambiando a lo largo del tiempo y depende de los contextos políticos y sociales en los que estamos inmersos. Eso todavía se tiene que debatir y nunca va a haber un punto de equilibrio perfecto. Yo creo que la facultad de atracción tiene el problema de que el amparo directo en revisión sí le permitía a la Corte solamente pronunciarse sobre las cuestiones constitucionales de un litigio que viene de tribunales colegiados, mientras que la facultad de atracción sube todo, digamos, ¿no? Y yo creo que la Corte va a tener que empezar a partir de esa facultad de atracción y poder dejar en la jurisdicción, en las instancias inferiores, en los colegiados, el debate sobre la legalidad y volverse a concentrar en la constitucionalidad, porque si no, no veo cómo se va a dar abasto, digamos. Estos nuevos mecanismos de haber cerrado una cosa y dejar abierta la otra, pues tenemos que ver cómo se va a ir articulando esa dinámica dentro de la Suprema Corte y como siempre,
pues la relevancia y trascendencia pues tiene un fuerte componente político también, digamos, y social, y quién hace el argumento, y a quién ministro le interesa un tema, y ese debate sucede en México y seguirá sucediendo en México como existe en todas partes del mundo. Entonces nunca vamos a estar contentos, siempre vamos a querer que la Corte revise más cosas, siempre nos va a parecer que cosas que son relevantes y trascendentes no las está viendo, y siempre nos sorprenderá la Corte encontrando cosas que nosotros ni habíamos visto en el espectro y que resultan de una enorme relevancia y trascendencia. Ahora bien, para que la Corte le lleguen los asuntos de derechos sociales, económicos, tiene que dar acceso a la justicia, digamos. Tiene que haber defensorías públicas más vigorosas. Y no nada más la Suprema Corte, sino las defensorías estatales. Sin eso, como la agenda queda sesgada a los que tienen capacidad de litigio, como hasta ahora, ¿no? Entonces, si no centramos también nuestra atención de quién tiene capacidad de subir, porque quién tiene capacidad de presentar demandas, trascendencia y relevancia, pues nunca va a ser lo que a nosotros nos parece trascendente y relevancia. Si se trata de un país más inclusivo, tenemos que pensar que la mancuerna de la Suprema Corte siempre está asociada a la capacidad de defensa de los que no tienen dinero para pagar un abogado. Gracias. Muchas gracias, doctora Magaloni. Adelante, doctor Bárcena. Estás en mute. No te escuchamos. Perdón, decía que creo que de alguna manera están relacionadas las tres cosas y entonces voy a intentar también dar una respuesta comprensiva de los tres puntos. Respecto de la relación de la Corte con otras cortes internacionales, pues digo, tomo sobre todo el tema de la Corte Interamericana. Creo que ahí hay un tema muy interesante de cara a lo que viene, al futuro. Me parece que la relación que tiene que haber entre la Corte mexicana y la Corte Interamericana, sin duda, es una relación de diálogo, que la Corte Interamericana no puede ser vista como un tribunal superior a la Corte Interamericana, que la Corte Interamericana no puede ser vista como un tribunal superior a la Corte Mexicana, y que lo que corresponde, la manera en cómo se deben articular ambas jurisdicciones, me parece que pues debe presuponer que hay mecanismos a través de los cuales se pueden dialogar. Y esto, digo, no simplemente porque la idea de diálogo suene muy bonita, sino porque tratándose de derechos humanos, pues hay desacuerdos razonables, o puede haber desacuerdos razonables entre lo que establezca un tribunal o lo que piense un tribunal y lo que piense el otro, de tal manera que no es que haya uno que esté en lo correcto y otro en una postura incorrecta, sino que hay situaciones en donde pues, es sensato que las personas no estén de acuerdo en lo que ocurre. Y creo que la forma en la que institucionalmente se pueden trabajar esos desacuerdos razonables en materia de derechos humanos, pues es a través del diálogo. Me parece, por ejemplo, que la Corte Interamericana en los últimos años ha sido mucho más receptiva a lo que hacen los tribunales constitucionales y los tribunales supremos del continente, y eso lo ha tomado en cuenta al momento de establecer sus propios criterios, ¿no? Sobre todo mucho más si lo comparamos con su jurisprudencia más temprana. En cuanto al número de asuntos, a mí me parece que evidentemente también con la nueva reforma al Poder Judicial, creo que se quiere que la Corte camine hacia un modelo de tribunal constitucional o de tribunal supremo que ve temas de constitucionalidad más parecido a lo que hay en el derecho comparado, y esto implica necesariamente reducir el número de casos. Creo que es muy difícil pedirle, por ejemplo, una coherencia absoluta a la doctrina de la Suprema Corte cuando resuelve cientos de asuntos en una semana, ¿no? Es muy complicado eso, y creo que el modelo al que nos encaminamos es a una Corte que resuelve menos asuntos, pero además despliega una política para escoger qué asuntos quiere resolver, en función también pues, de la agenda política que quiera tener la Corte, que por lo demás no es nada incorrecto ni inapropiado tratándose
de un tribunal constitucional o de un tribunal supremo con competencias en materia de constitucionalidad. ¿Por qué digo? Esa es la forma en la que suelen funcionar. Respecto de la última parte, que cómo va a ser el diálogo con los tribunales, los otros tribunales del Poder Judicial de la Federación, los tribunales ordinarios también. Y aquí me gustaría retomar una cosa que decía Miguel respecto de uno de los retos respecto de esta jurisprudencia que viene, ¿no? La jurisprudencia que viene en materia de derechos humanos. Y hablaba él del reenvío que se hace en muchas ocasiones de la Suprema Corte para que los tribunales colegiados terminen de resolver algún tema. Y me parece que ahí también hay un cambio interesante que podría ocurrir, porque la Corte ha considerado hasta ahora que en muchos casos la aplicación a los casos concretos de su doctrina constitucional es un tema de legalidad. Entonces, arma la doctrina constitucional como en abstracto y luego se la manda a los tribunales colegiados o a veces también a los tribunales de instancia para que ellos la apliquen y resuelvan los casos concretos. Creo que ese es un tema también muy interesante que, en mi opinión, sí efectivamente ha dificultado un mejor desarrollo de los temas constitucionales, porque en muchas ocasiones es en la sutileza de la aplicación del criterio al caso concreto donde ocurren los desarrollos más importantes en materia constitucional. De tal manera que me parece que ahí la Corte podría pues, empezar a aplicar su propia doctrina constitucional para resolver los casos concretos, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Ana Laura también de las facultades de atracción, ya también hay algunos antecedentes donde la Suprema Corte atrae solo la constitucionalidad, la resuelve y le regresa al colegiado para que él resuelva los temas de legalidad. Pero no sé si también a mí no me termina de gustar esto por la razón que decía, que en muchas ocasiones creo que hace falta que la Corte muestre cómo se aplica su doctrina a los casos concretos para que después estos ejemplos puedan servir a los tribunales de instancia y a otros tribunales federales para desarrollar o recibir adecuadamente la doctrina de la Corte. Esto sería lo que podría decir sobre las preguntas. Muchas gracias, doctor Bárcena. Muchas gracias a ambos por las respuestas puntuales a las preguntas que nos hicieron llegar del público. Lamentablemente tenemos el tiempo encima, entonces yo creo que no haremos más preguntas, pero sí me gustaría guardar un poco de tiempo para darles la palabra para una reflexión final. Entonces, pues me gustaría empezar con usted, doctora Ana Laura Magaloni, alguna reflexión final sobre el tema que nos convoca esta tarde. Creo que estamos acostumbrados, por lo menos desde el mundo de la academia y el debate público, a criticar al país, digamos, a ver lo que no nos ha salido bien. Y eso forma parte del debate y de la deliberación democrática. Pero en el caso de la reforma de derechos humanos del 2011, yo creo que tenemos que estar satisfechos de lo que sucedió en los tribunales federales y particularmente en la Suprema Corte en los últimos 10 años. O sea, fue desde donde veníamos, o sea, como todo es en contexto, con nuestra historia, con nuestras capacidades, desde donde veníamos y cómo se venía articulando nuestra justicia constitucional, la reforma de derechos humanos fue una verdadera revolución. Y eso no quiere decir que hayamos llegado a nirvana, digamos. Tenemos que seguir caminando y tenemos muchísimo que hacer todavía por mejorar la retórica, por simplificar el lenguaje, por hablar más claro y por darle cada vez más potencia a los argumentos que vierten los jueces constitucionales en sus sentencias. En ese proceso estamos. Y me parece que la reforma judicial de este sexenio, de la recién reforma aprobada, genera un contexto, de nuevo, así para que se pudiera dar, pero que, como la reforma anterior, requiere el esfuerzo de todos nosotros, de la profesión legal, de los jueces, de los ministros, de los secretarios, o sea, de verdad proponernos dar el siguiente brinco a donde tiene que estar nuestra justicia constitucional. Y sí creo
que lo más importante hoy de la justicia constitucional es darse cuenta que no está bajando todo lo que tiene que bajar a ras de tierra. Si los derechos humanos son la política de la inclusión, pues todavía nos falta muchísimo, porque hay todavía muchísimas personas que viven al margen de la protección de la Constitución y de las leyes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Cómo comunicar a la Corte con las primeras instancias judiciales? A mí me parece que esta reforma abre un espacio para hacerlo, pero no porque esté en el texto constitucional o en la ley orgánica o donde tenga que estar a nivel normativo, va a suceder. Va a suceder porque la profesión legal, porque los jueces, porque lo hacemos bajar entre todos a ras de tierra. Y yo creo que eso ojalá suceda y quizá en 10 años estemos aquí debatiendo cuál fue la continuación de esta reforma importante en materia de derechos humanos y ojalá tengamos la misma satisfacción de la que hoy podemos decir que tenemos de esa reforma tan trascendente para el orden jurídico nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Magaloni, por estas reflexiones. Adelante, doctor Bárcena, con un mensaje de cierre. Gracias, Carlos. Pues un poco en la misma línea, yo creo que la valoración de la reforma y de la manera en la que fue desarrollada por el Poder Judicial y especialmente por la Suprema Corte es claramente positiva. Yo creo que desde luego hay retos muy importantes que todavía quedan para la justicia federal, para la Corte en la materia, pero nos han convocado a reflexionar sobre esta reforma y yo también estoy de acuerdo en que tenemos que estar satisfechos con lo que se ha hecho. Se hizo muchísimo en poco tiempo. La cantidad de temas que abordó la Suprema Corte, la cantidad de perspectivas metodológicas que eso lo obligó a establecer en tan poco tiempo es impresionante. O sea, de no tener prácticamente nada en materia de derechos humanos, en gran parte de las áreas del derecho, en el derecho civil, en el derecho familiar, en el derecho constitucional, en el derecho administrativo, en el derecho laboral, haya criterios de derechos humanos que inciden en esas materias, es un paso gigante. Yo creo también ahí que hay un tema pendiente por parte de la academia de hacer todavía una mejor radiografía de lo que ha ocurrido durante estos años, porque la cantidad de sentencias es inmensa y ciertamente hay una dificultad para las personas que se dedican a la academia de poder hacer un seguimiento de esa cantidad de sentencias que tiene la Corte, pero yo creo que la propia Corte y especialmente el Centro de Estudios Constitucionales, con esta estrategia de publicar cuadernillos donde se da cuenta de líneas jurisprudenciales en diversas temáticas, yo creo que también puede contribuir a que ese corpus juris, como decía Miguel, que ha desarrollado la Corte, pueda ser conocido, pero desde luego también pueda ser estudiado, analizado, criticado. Creo que eso es un reto que me parece que todavía tiene la academia, y creo que la Corte desde áreas como el Centro de Estudios Constitucionales creo que están haciendo pues lo que toca, que es facilitar ese conocimiento para que pueda haber mayor reflexión y crítica sobre lo que hace la Suprema Corte. Pues muchas gracias, doctor Bárcena, y de nueva cuenta, muchas gracias a todos nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias al doctor Miguel Carbonell, a la doctora Ana Laura Magaloni, al doctor Arturo Bárcena, por estas reflexiones. Nos quedamos con interesantes ideas sobre los avances y los desafíos también en materia de precedente en el marco de la reforma de 2011. Entonces, pues quiero concluir esta actividad también agradeciendo a todas y todos ustedes que nos acompañaron en esta tarde, agradeciéndole a los ponentes y reiterándole que sigan al pendiente de las actividades que la Suprema Corte tiene preparada para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos de la Rosa, que ha moderado esta mesa de discusión, y agradecemos a la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, al doctor Arturo Bárcena Subieta, al doctor Miguel Carbonell Sánchez su participación en esta mesa con la temática de la 10ª época en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y
y agradecemos a todos y todas ustedes que han dado seguimiento a esta transmisión y les invitamos para que a las 7 de la noche puedan dar seguimiento también con esta temática al conversatorio en el que participarán ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el ministro Javier Lainez Potisek. Por su atención, gracias, hasta pronto.